Esta es la historia del Sindicato Unitario de Cantabria, la historia de nuestros 40 años de existencia, historia ignorada por muchos y vapuleada por otros, pero contada por nosotros mismos. Estamos celebrando los 40 años del sindicato. Pueden parecer pocos si nos fijamos en otras organizaciones, pero son muchos si tenemos en cuenta las dificultades por las que hemos atravesado para llegar aquí. Nuestra historia está llena de contenido que nadie podrá ocultar. Nuestro nacimiento se produce en un momento histórico, coincidiendo con el final de la dictadura franquista y el inicio de la llamada transición a la democracia. Se discutía entonces sobre si había que romper completamente con el anterior régimen, o si por el contrario había que buscar una salida pactada para reformarlo. Al final triunfó esta última postura, y se puede decir que de ahí vienen muchos de los males que hemos tenido que sufrir en todos estos años. El gobierno sacó adelante su proyecto de reforma, que en realidad no tocaba los aspectos fundamentales del poder. Ni el ejército, ni los jueces, ni la policía fueron reformados. La Iglesia conservó sus privilegios y los empresarios siguieron operando con total libertad. Y por supuesto, se mantenía la monarquía. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Y el plan del gobierno fue apoyado por los principales partidos y sindicatos. Esa es la situación en la que nace el Sindicato Unitario. Y lo hace en Torrelavega, principal núcleo industrial de Cantabria, donde hombres y mujeres del SU se habían ganado el prestigio entre sus compañeros en las principales empresas de la comarca. Bueno, nosotros en Ferestones, a finales del 76, empezamos a coger firmas para constituirnos como sindicato, lo cual en INIACE acababan de hacerlo. Sí, en INIACE en pocas semanas nos afiliamos 800 trabajadores y trabajadoras al Sindicato Unitario. Eran tiempos de mucha agitación. Se veía venir el final de la dictadura. Sin haber todavía libertad sindical, se comenzaron a crear los sindicatos. En realidad, nuestra historia tiene su origen en 1975, cuando el Sindicato Vertical Franquista convoca elecciones a jurados y enlaces de empresa. Por entonces ya existía el movimiento de las comisiones obreras. Era un movimiento abierto, asambleario. Decidíamos todos los trabajadores afectados. Elegíamos comisiones en las empresas para negociar directamente con el patrón. La fuerza estaba precisamente en no ser una organización cerrada. Era la mejor forma de luchar frente a la dictadura, a veces clandestinamente y otras a pecho descubierto. Eran ilegales, pero la gente apoyaba. La mayoría de nosotros no hemos oído hablar de eso. La gente que luego fundamos el Sindicato Unitario militábamos en el movimiento de las comisiones. Nos presentamos a las elecciones del Sindicato Vertical y en algunas de las empresas más importantes arrasamos. Nuestra gente empezó a coger prestigio entre los compañeros. El entusiasmo era grande, éramos una fuerza imparable. Las comisiones podían derribar el sindicato franquista desde dentro. Pero llegaron los acuerdos secretos para pasar de la dictadura a un régimen democrático. Y una de las condiciones que pusieron los del régimen franquista fue que había que neutralizar el movimiento de las comisiones obreras y convertirlo en un sindicato burocratizado y fácil de manipular. El Partido Comunista, que había apoyado hasta entonces a las comisiones, fue pieza clave en aquella negociación. A cambio de su legalización, aceptó esa condición, manipuló las asambleas y provocó que la unidad que había imperado hasta entonces en el movimiento de las comisiones se rompiese.
y algunos nos salimos de comisiones. Queríamos mantener el carácter asambleario del sindicato y el espíritu combativo de los trabajadores. Y optamos por crear ese sindicato que mantendría ese espíritu. Y a finales del 76 empezamos a constituir sindicatos de empresa, mediante asambleas y bajo los lemas contra el pacto social y por el pan, el trabajo y la libertad. Debieron de ser tiempos acojonantes e irrepetibles. Ahora sería imposible hacer esto. Ahora convocas una asamblea y te vienen 4. La gente está como dormida. Hay mucho miedo y mucho pasotismo. Les han dicho que los sindicatos no se valen para nada y se lo han creído. Y además ahí están las hipotecas. El que más o el que menos está atrapado y se conforma con lo que tiene. La mayoría piensa que su problema es único y como mucho busca la solución individualmente. Pero no creáis que en nuestro tiempo la cosa era más fácil. Es cierto que había mucha gente dispuesta a luchar, pero había más represión, enseguida te metían a la cárcel. Hasta manifestarse era ilegal. Después de crear sindicatos en varias empresas importantes y en el sector del pequeño metal, en abril de 1977 se constituye el Sindicato Unitario de Cantabria y acudimos el 1 de mayo de ese año a la constitución del Sindicato Unitario Confederación, coordinándonos a nivel de todo el Estado. Los comienzos fueron difíciles. Nosotros peleamos hasta el final para mantener el movimiento de las comisiones, que era muy combativo. Pero quienes controlaban el movimiento lo tenían muy claro. Llevaban tiempo preparándose para neutralizarlo. Además, no teníamos experiencia de crear sindicatos. Nos sentíamos comprometidos con todos los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Pensábamos en los trabajadores como una sola clase, nuestra clase. Allí donde había trabajadores con problemas, allí acudíamos nosotros. Nos entregábamos a fondo. Nuestras puertas estaban abiertas para cualquier trabajador con problemas. No dábamos abasto. Y apenas disponíamos de tiempo para organizar nuestro sindicato. Pero además de nuestros propios problemas, desde fuera, desde la patronal, desde otros sindicatos, desde el gobierno, se empeñaron en arrinconarnos. En 1977, la patronal, a toda prisa, se organiza y crea la COE. El gobierno impone, por ley, las condiciones que debían reunir los sindicatos para formar parte de las mesas de negociación y de los órganos representativos donde se tomaban las decisiones. Se trataba de excluir a los sindicatos que no fueran UGT y comisiones obreras. Es cierto, según un acta de la COE de Cantabria del año 78, la patronal acuerda impedir por todos los medios que el SU avance en todas las empresas donde está implantado. En la campaña para las primeras elecciones sindicales, circulaban auténticos manuales con instrucciones sobre cómo desprestigiar a los candidatos de otros sindicatos, también del nuestro. La huelga fue en mayo del 77. La huelga duró más de 2 meses. Estábamos de huelga porque la mentalidad de la empresa era del siglo XIX, la precariedad laboral, las difíciles condiciones de trabajo y por un convenio justo para la época que estábamos. En enero de 1978, los trabajadores de SNIACE van a la huelga por el convenio. En mayo de ese año, los trabajadores de Firestone mantienen una huelga de 2 meses, oponiéndose a un sistema de control que trataba de imponer la empresa. La fábrica de Solvay de Barreda se declara en huelga,
reclamando que sus sueldos se igualen con los de otras fábricas de la misma compañía. Otros sectores, como el pequeño metal o el de frutas y verduras, también se movilizan por la negociación de sus convenios o por la readmisión de despedidos. Fue un año de mucho movimiento, y en todas estas movilizaciones, el SU estuvo presente con mucho protagonismo, y trató siempre de coordinar y unir las luchas para hacer un frente común fuerte. En Sniace, en 1980, la dirección se plantea un plan para reducir la plantilla en 800 puestos de trabajo. El SU se opone y exige un referéndum. Lo gana, pero los demás sindicatos aceptan el plan ignorando el resultado de la votación. El referéndum fue del SU contra todos. Así todo lo ganamos. Demostramos ser un sindicato coherente y honrado. No podíamos permitir que se perdieran puestos de trabajo. Muchos afiliados del SU van al paro y comienza una etapa en que la empresa nos excluye de toda negociación, apoyándose en los otros sindicatos. Sniace puso en marcha todo un plan para aislarnos, excluyéndonos de toda negociación y persiguiendo directamente a nuestros afiliados y afiliadas mediante sanciones o mandándonos al paro. Sniace no fue la única en represaliarnos y tratar de arrinconarnos. Muchas de las personas que hemos llegado hace poco al sindicato no conocíamos todas estas historias, pero la verdad es que es para sentirse muy orgullosa. Por supuesto, pero por mucho que lo pienso, no me veo con nivel para continuar con esta trayectoria. Han pasado muchos años y las cosas han cambiado muchísimo. Hasta cierto punto, de parte del empresario no ha cambiado nada. Siguen comportándose como lo que son los amos. Antes y ahora actúan con ventaja. Cuando negocian, regatean todo lo que pueden. Y al final son los únicos que se permiten el lujo de incumplir lo pactado. Pero lo que se ha cambiado, y mucho, está en esta parte. Falta rebeldía. La mayor parte de nuestros compañeros y compañeras tienen asumido que las cosas son así y no tienen intención de cambiarlo. Aunque tengan claro, eso sí, que su situación es injusta. Deberían rebelarse y no lo hacen, se conforman. Lo que sí está claro es que ahora no podemos utilizar las mismas armas que utilizábamos nosotros. Antes plantábamos cara dentro de la empresa. Nos enfrentábamos directamente al patrón. Tenía sentido el ir a la huelga cuando los motivos eran claros. Parábamos la producción, hacíamos daño. Ahora no es tan fácil hacer huelga. Y es que a lo largo de todos estos años hemos perdido muchos derechos y eso influye a la hora de plantear las luchas. Durante estos 40 años se han producido cambios importantes en las normas laborales por medio de pactos entre la patronal, el gobierno y los sindicatos UGT y comisiones obreras. Hemos perdido muchos derechos. Parece que han cambiado mucho las cosas, pero si miramos alrededor, parece que todo sigue igual. Lo único que puede cambiar será la manera de hacernos frente. Como sindicato hemos demostrado que somos capaces de dar la cara en las empresas, en los convenios, contra los ERES, y esos siguen siendo los problemas más comunes. La mayoría de los conflictos siguen produciéndose en las empresas, sobre todo en la industria. Ahí están los conflictos recientes de la química Moes y últimamente de los trabajadores de Sniace. Y a otro nivel, lo de Coca-Cola en Madrid es un ejemplo de ello.
Pero el sector servicios ha crecido mucho. Las pequeñas empresas son mayoría. Las empresas grandes se han dividido en partes separadas. Las contratas y subcontratas se encargan de una parte importante de la actividad. Todo ello hace muy difícil unir a los trabajadores en una sola lucha. Si a eso añades los contratos basura, los bajos salarios, la precariedad, no te digo. Entonces, ¿qué? ¿Bajamos las persianas y nos vamos a casa? El SU ha pasado por momentos más difíciles que este y hemos salido. Nunca hemos tenido miedo a las luchas largas y duras y tampoco a la represión. Precisamente ahora estamos viviendo un momento dulce de nuestra historia. Nuestra afiliación, aunque sigue siendo modesta, en los últimos 2 años se ha triplicado. Las trabajadoras y los trabajadores están abandonando los sindicatos conformistas y se están acercando al sindicato unitario. Para ellos, tenemos las puertas abiertas y unas infraestructuras suficientes para atender sus problemas. Es cierto que vivimos una época muy difícil para los sindicatos. La crisis está golpeando a los trabajadores y trabajadoras, y más en concreto a las más desfavorecidas de las clases populares. Y no solo en el terreno laboral, con el aumento del paro, la precariedad y la bajada de salarios, sino también en aspectos vitales como la vivienda, la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Pero no podemos olvidar que cuando nació el SU, también había crisis. El SU no se ha limitado a la lucha laboral. Desde siempre nos hemos implicado en luchas populares de todo tipo. Nos implicamos mucho en la defensa de las dunas de Ollambre, o en la oposición a la presa del Pas, y en la creación de la Coordinadora Ecologista Cántabra. Apoyamos abiertamente al Gato, grupo antimilitarista de Torrelavega, en su lucha contra el servicio militar. Trabajamos en la campaña contra la entrada en la OTAN y nos movilizamos contra la invasión de Irak. Pusimos en marcha la Coordinadora contra la represión a los jóvenes, en momentos en que la policía perseguía claramente a los que se movían. En la lucha feminista siempre hemos estado ahí. Hemos mantenido siempre estrechas relaciones con el movimiento ciudadano. Y también promovemos un ocio saludable, mediante la práctica del senderismo o actividades culturales como el teatro. Mostramos nuestra solidaridad con el pueblo saharaui. Con la lucha del pueblo palestino. Con las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Con el movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Con el icono de la lucha por los derechos de los negros, Mumia Abu Jamal. Pero incluso nos hemos implicado políticamente a través de nuestros afiliados.
El SU como sindicato no ha participado en elecciones políticas, pero afiliados nuestros han formado parte desde siempre en candidaturas, tanto municipales como autonómicas o generales, porque tenemos muy claro que la lucha sindical por sí sola no es suficiente. Afiliados nuestros han formado parte de listas de la ORT, de Izquierda para el Futuro, de ICU, del BAT y en algunos casos han resultado elegidos. Nuestro último intento de participación política ha sido el apoyo responsable y decidido al intento de confluencia para las elecciones municipales habida en Torrelavega. Intento fracasado por la cortedad de miras y el egoísmo de algunos de los grupos implicados. Porque uno de nuestros compromisos permanentes y para nosotros fundamental ha sido siempre el de la unidad de la clase trabajadora. El Sindicato Unitario de Cantabria ha participado en todos los intentos de colaboración y unidad de acción de los sindicatos combativos. Lo hemos intentado con la CNT, la CESUD, la CGT, el STEC, el Sindicato Ferroviario, el SCAT, no siempre con éxito. Pero fruto de nuestro tesón y de las ideas claras de todos, nuestros intentos han culminado en la creación de la Intersindical Cántabra, que agrupa al SU, el STEC, el Sindicato Ferroviario y el SCAT. Pero además de nuestro compromiso con la unidad, que es una cuestión de fondo, a lo largo de estos años hemos demostrado nuestro compromiso concreto y permanente con los principales problemas de los trabajadores. Ya desde 1978 promovimos decididamente a nivel estatal la Marcha de los Parados, que reunió en Madrid a más de 30.000 parados de toda España. Hemos puesto en marcha asambleas o comisiones de parados. Hemos llevado a los barrios nuestro mensaje, organizando actos públicos en la calle o jornadas contra el paro y la precariedad. Hemos dejado claro que nuestro compromiso con la parte más desfavorecida de la sociedad es sincero y efectivo. Especial importancia han tenido para el SU la organización y celebración de las jornadas contra el paro y la precariedad. Durante 7 años, el SU y la Intersindical Cántabra hemos venido celebrando unas jornadas en las que durante 12 horas hemos congregado a personas de diversa condición y sobre todo a jóvenes en torno a mítines, paneles informativos, comidas de hermandad y conciertos, actos en los que han participado especialmente en su organización voluntarios y voluntarias de nuestro sindicato. El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? Y por encima de todo, el SU ha demostrado su compromiso con la dignidad y la libertad, y siempre desde la participación y la democracia asamblearia. Desde la mesa hacemos una pregunta a los que os habéis afiliado últimamente. ¿Qué os ha movido en particular para afiliaros al SU? No sé, a mí me gustaron mucho las jornadas de la precariedad. Mi padre es del STEC y siempre han tenido muy buenas relaciones con los del sindicato unitario. A mí el encierro del 93 de SNIACE me cogió con 12 años, en la calle y con mi padre y mi madre encerrados. Ahora nos ponen de ejemplo la lucha de Coca-Cola, y está muy bien, es la novedad. Pero nosotros hemos demostrado que sabemos bien lo que es tomarse la lucha en serio y utilizar todos los medios a nuestro alcance,
conjugando las acciones de los trabajadores afectados con las de sus familiares, presionando a la patronal y a las instituciones, movilizando a toda la sociedad. Nuestro ejemplo más claro lo tuvimos hace más de 20 años, con el encierro de Sniace, una lucha histórica que bien puede compararse con las más importantes luchas actuales. Allí combinamos todas las formas de lucha. En realidad, no inventamos nada nuevo. Después de llevar a cabo todo tipo de acciones en el año 92, de no haber obtenido resultados positivos y haber sufrido dura represión, en enero del 93, unos 1000 trabajadores y trabajadoras durante 48 días permanecieron encerrados en una fábrica destartalada, en condiciones muy duras, en pleno invierno. En realidad, el comité de empresa no estaba de acuerdo con el encierro. Tuvo que forzar el sindicato unitario que el tema se llevase a la asamblea para que ésta decidiese. Y la asamblea decidió adelante con el encierro. Una comisión de apoyo a los encerrados organizaba todos los días, al anochecer, desde fuera, una manifestación desde Torrelavega para llevarles ánimo, ropa y comida. En Madrid gobernaba el PSOE y en Torrelavega también. Tuvieron que pasar hasta 15 días de encierro y llegar a invadir la gente del ayuntamiento para que el alcalde se enterase de nuestra lucha y se dignase a gestionar una reunión de los sindicatos con el gobierno en Madrid. Nuestro viaje resultó un fiasco. El gobierno alegaba que Sniace no dependía de ellos, que era una empresa privada.
estamos y nos olvidamos. Aquí estamos y nos olvidamos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Banqueros, podéis a los obreros! ¡Vosotros, banqueros, podéis a los obreros! ¡Hace falta ya una huelga general! ¡Hace falta ya una huelga general! ¡Mordilla, dimite! ¡Mordilla, dimite! Viendo que no había ningún apoyo de las instituciones, un grupo de mujeres, encabezado por afiliadas nuestras, decide encerrarse también, esta vez en el Parlamento de Cantabria, aprovechando una reunión mantenida con su presidente. Nos hemos visto obligadas a venir aquí puesto que ningún poder público nos ha hecho caso. Y permanecieron 30 días encerradas en una habitación sin ventanas. Los encerrados en la fábrica, al menos, podíamos salir a pasear y hacer ejercicio por las calles, entre los edificios del recinto fabril. Ellas no. Su resistencia y generosidad fue un ejemplo para todos. Estamos muy unidos, todos muy convencidos de que estamos aquí luchando por un puesto de trabajo. Y la manifestación de los estudiantes desde Torrelavega a la fábrica es, sin lugar a dudas, la mayor, con diferencia, de las habidas por jóvenes en Torrelavega. Estamos aquí luchando por defender nuestro puesto de trabajo, sino el vuestro. Los sindicatos también todas las semanas organizaban una manifestación de apoyo a los trabajadores de Sniace y, reclamando planes de reindustrialización para la comarca del Besaya, convocaron una huelga general. Tampoco faltaron otro tipo de acciones como las llevadas a cabo contra las sucursales de Banesto, principal responsable de la crisis de la empresa, o la ocupación de edificios públicos, o fiestas de apoyo, conciertos, etc. Fue una movilización global. Y esto no se arregla. ¡Guerra, guerra, guerra! Y esto no se arregla. ¡Guerra, guerra, guerra! Y esto no se apaña. ¡Caña, caña, caña! Y esto sigue igual. ¡Cómo no! ¡Guerra general! Y esto sigue igual. Ciertamente se puede decir que fue una lucha ejemplar, muy dura, muy larga, que supo arrancar la solidaridad de la población y que puso en un brete la actuación de los diferentes gobiernos, pues no se trataba solo de la lucha de unos trabajadores de una empresa concreta, sino que puso en evidencia la situación de crisis de toda una comarca y sirvió para que mucha gente despertase y que los trabajadores sigan luchando, 25 años después, por sus puestos de trabajo.
Todo el mundo coincide en que la acción del PSUV, tanto dentro de fábrica como fuera de ella, fue determinante. Aquella lucha marcó el camino para las luchas posteriores. Desde la mesa hacemos ahora la siguiente pregunta que pensamos que es la fundamental. ¿Cuál debe ser la línea principal de actuación del sindicato en los próximos tiempos? Podéis empezar a opinar. Todas las formas de lucha empleadas entonces, sin duda, siguen siendo válidas, pero con una diferencia. Aquellos trabajadores lucharon por unos puestos de trabajo y unos derechos que habían conquistado con sus luchas y ahora veían en peligro. Ahora el problema es que la mayoría de los jóvenes ni saben que tienen derechos. Saben que su situación es la que es, pero o se conforman o piensan que no pueden cambiarlo. Nuestro trabajo como sindicato debe seguir siendo defender a los trabajadores y trabajadoras con problemas y apoyar a todos aquellos que luchan, pero sobre todo debe dedicar mucho esfuerzo, mucho tiempo y medios en hacer despertar las conciencias, en explicar que trabajar para un patrón es injusto, es explotación, que es injusta la discriminación que sufren las mujeres, que es injusto tratar a los jóvenes como adolescentes y que es injusto abandonar a los mayores que no se pueden defender. Está claro que queda mucho por hacer, pero sobre todo que no podemos conformarnos con parches, que lo que los trabajadores y trabajadoras necesitamos son cambios profundos y que el Sindicato Unitario de Cantabria debe emplearse a fondo para conseguirlo. Por todo lo dicho, estos 40 años de vida, de lucha, de honradez y compromiso exigen que nos ratifiquemos en nuestros objetivos. Y por ello proponemos la siguiente resolución. Nuestro objetivo como sindicato sigue siendo luchar por la desaparición de la explotación de unos hombres por otros, de la explotación de las mujeres por los hombres, de la explotación de unos pueblos por otros, por el fin de la dominación de los pueblos pobres por el mundo de los países ricos y por la defensa de la justicia y la consecución de la igualdad y la libertad para todos y todas. ¿Votos a favor?